Antonio Echavarri. Él es periodista musical que nos acompaña, pero además él está encargado de un importantísimo festival musical en la Ciudad de México, que es el Festival de Jazz de Polanco, ¿verdad? Así es, Juan, buen día a todo el público. Doctor, el Festival de Jazz de Polanco, que celebra su 22ª edición, el sábado 18 y domingo 19, el próximo fin de semana. El próximo fin de semana va a estar el festival. El único en el país que realiza dos temporadas en el año, primavera e invierno, que la primavera no se ha manifestado todavía, ¿verdad? Pero esperemos que el clima sea benévolo. El doctor Volaski sí se manifiesta todo el año. Sí. Bueno. Todo el año, es la primavera, todo el año. Oye, y vamos a hablar, sí, de jazz, del festival y de música cubana, que es la que hemos estado poniendo a lo largo de este fin de semana, a la cual pues el jazz no les es ajeno, porque hay una enorme cantidad de fusiones y de colaboraciones y interpretaciones de jazzistas de música cubana y de cubanos jazzistas, ¿no? Fíjate, el jazz cubano... A ver si podemos escuchar esta, ¿cómo se llama? ¿Bongola que nos pidieron? Shango, que viva el Shango. Shango, ahí Que sí. viva el Shango. Y la otra es Shango. Matas y Guaraya, con el sonero mayor, la que te pidieron, se llama Matas y Guaraya, Benny Moré, también es buenísima. Matas y Guaraya también la podemos escuchar en algunos momentos. Oye, la música cubana, pues una influencia enorme de las personas que en contra de su voluntad fueron secuestradas de sus lugares de origen en el continente africano y traídas a nuestro continente como esclavos. Platicábamos en la sesión anterior que hubo colonizadores más alivianados, menos gandallas que otros. Los ingleses a sus esclavos los aislaron totalmente. Pero los españoles y los portugueses fueron un poco más humanos y les dejaron traer sus instrumentos o desarrollar sus propios instrumentos. Y la fusión de esos instrumentos, que particularmente eran percusiones, y fusionados con los instrumentos europeos, como el laúd, instrumentos chinos, la trompeta china es muy importante para el desarrollo de la música cubana, permitieron que fueran desarrollándose varios estilos de la música cubana. El primero de ellos es el danzón. Se tiene registro que fue uno de los primeros y es como una contraparte. Eran las danzas criollas cubanas y una contraparte al vals, que obviamente venía de Europa. Entonces empezaron a hacer un tipo de baile. En el vals era el baile que giraban contrario a las manecillas del reloj, y el danzón era el baile del pañuelito y era muy escandaloso porque era uno a uno y acercarse mucho en el danzón. Y bueno, las fusiones de instrumentos dieron pie al nacimiento del danzón como baile y como un estilo musical. Y venía de la contradanza francesa, el danzón. Exacto. Cuando los corren precisamente de Haití, a los franceses se van a sentar justamente a Santiago de Cuba y ahí es donde traen también esa costumbre de hacer esos bailes y de ahí se derivan inclusive la rueda casino. Es parte de que alguien, como era una persona que dirigía la contradanza francesa, les vaya diciendo qué es el paso que sigue, ¿no? Exacto. Bueno, el danzón llegó hasta nuestros tiempos. Pero bueno, tenemos poquito tiempo. Bueno, tú dime. Entonces, el danzón y pues tenemos mucha otra música cubana. El danzón. ¿La salsa es cubana? Dice Tito Puente, dijo Tito Puente alguna vez, que la salsa le podrían llamar como quisieran, pero era son cubano. ¿Verdad? Sí. Y lo dijo Tito Puente. Sí. ¿no? Rubén Blades dijo lo mismo. El asunto fue, y hablabas hace un rato de filiaciones políticas, el problema con los músicos cubanos fue que a la llegada del comandante Fidel al poder en Cuba, se empezaron a restringir las exportaciones y sobre todo la de música. Fidel decidió que la música tenía que desarrollarse dentro, como pasó con el rock en Argentina en los años 80 y el rock en España en los años 70, cuando las dictaduras, bueno, pues entonces decide Fidel que no se va a exportar la música y entonces es cuando los grupos puertorriqueños y venezolanos aprovechan el momento para surgir, pero la salsa viene de Cuba. Lo platicábamos, es un nombre que se le dio, un nombre genérico para poderlo hacer internacional y no cubano, porque evidentemente en plena Guerra Fría, en plena época de Revolución Cubana, no se podía hablar de Cuba y no se podía hablar del son, que es el género característico de la música cubana. El son es como la bossa nova y como la samba y como el flamenco y como la música tradicional del tango en Argentina. Bueno, el son es para Cuba lo que identifica la música cubana y entonces pues no se podía permitir que se le llamara son porque tenía referencia a Cuba. Entonces vamos a ponerle salsa, pero viene de Cuba. No, pues le pusieron mucha salsa, pero a sus tacos aquí en Veracruz, en México, son y lo hemos bailado y nada de nada. Oye, pero en México, perdón, la música cubana ha permeado el danzón que hablábamos ahora, el mambo, que no fue creado por Pérez Prado, la creación viene de Orestes López,
con un danzón que se llamaba, Mambo se llamaba ese danzón. Okay. Él fue el creador, después Pérez Prado lo desarrolló. El cha-cha-cha, la trova, el bolero, toda la música cubana en México ha tenido un campo para florecer impresionante. Y es muy buena, ¿no? Con todo y la trova. Todo es bueno. ¿La trova tú eres de trovero? Yo fui trovero en la universidad, bueno, como todos en la muchos, ¿no? universidad fuimos Pero bueno, troveros. la trova realmente nace como Pero era una más fusión. bien porque nos llevaba, ¿no? Nos llevaba, ¿no? Un poco la trova. Y Ay, éramos bueno. condescendientes. A ti te llevaban a fuerza la trova, doctor. No, Volosky, no, te mucho había- ayuda del que no es trova, pero sí, no es así. De pronto pues veías a Pablo y a Silvio y sí decías, "Ah, sí, No, bueno, estás hablando de los grandes exponentes. Pero- Todavía pero- Virulo, ¿no? Que sí, sí, sí. también. Pero uno de los sabes, que- bueno, hubo un mexicano fenomenal, Marcial Alejandro. Ajá. Pero sabes que la trova nace del canto, de la canción. Los trovadores cubanos, que son de finales del siglo XIX, eran como los juglares. Eran músicos que iban con su guitarra por los pueblos ganándose la vida. Y comunicaban. Exacto, eso eran el medio de comunicación de aquellos años. Y que viene de la vieja trova cubana también. Ese es el origen Y de la que vieja también trova se cubana. fusiona con la trova yucateca, porque además las estaciones de radio se oían las mismas en Cuba que en Mérida, Yucatán. bueno, Sí. en toda esa zona del sureste. Ahí está. Oye, rápidamente, Octavio, seguimos hablando de música cubana más adelante. El tema es gigantesco, No. es enorme. Mirar al suelo cuando uno baila las raíces de nuestra madre tierra. Música que nos lleva a nuestros ancestros, a nuestros antepasados y con ello hasta el continente africano. Pero, rápidamente, invítanos al Festival de Jazz la próxima semana. Por supuesto, sábado 18, domingo 19, Teatro Ángela Peralta, Festival de Jazz de Polanco. Tenemos, No, invítanos. No te estoy diciendo que nos digas dónde es, invítanos. los voy a invitar para que sepan cuándo y dónde. A ver, Tenemos boletos para el próximo domingo. ¿cuántos? 19. Vamos a regalar 5 pases dobles. 5 pases dobles para el Con- Festival de Jazz de Polanco. Con para lista el de domingo. ganadores. 55 52 79 57 91 o 55 52 79 22 91. Llámenos, las primeras 5 personas se van a llevar un pase doble, nos tienen que dejar su nombre y lo recogen ahí en taquilla, ¿verdad? Exactamente. Ahí está. Y pues, más adelante, ahora sí damos los nombres. Es que vuelan, así que apúrese. Rápidamente, nos queda un minutito. Octavio, ¿por qué en México pagamos tan caro para ir a un concierto? El mismo músico en cualquier otro país del mundo cobra la mitad. Porque O cuesta la mitad el boleto. No sé si cobra la mitad. ¿Será porque vamos? Porque aún eso es, porque el público se deja. Oye, es que mira, Es increíble cómo, además te venden boletos con un año de anticipación, los compran y no sabes si Ian Gillan de Deep Purple va a poder cantar dentro de un año en diciembre. a ver, es que mira, estamos hablando de los boletos del Cruz Azul América, 9,000 varos para ir a ver al Cruz Azul en un partido llanero. Y me están haciendo el favor aquí de pasarme la indignación que hay por los boletos del Real Madrid y un equipo inglés. Ya lo perdí, disculpe usted, pero el más caro cuesta 9,000 pesos, hágame usted el favor. O sea, pues estamos hablando de un partido en donde juega el Real Madrid. No estamos hablando de un partido llanero del Cruz Azul contra el América. De Champions, además, para ida del Real Madrid contra Manchester City en el Santiago Bernabéu. Los hay mucho más baratos, pero hay unos muy fifís que cuestan 9,000 pesos y la gente está muy indignada. Y entonces no van a ir. Aquí 9,000 pesos para ver al Cruz. Un empate ratonero. Entre 1-1, entre llanero. En fin, Octavio, ¿Sabes rápidamente? nos cae la pausa. Se han agarrado una moda Sí. que los boletos van oscilando los precios de acuerdo a la demanda. No, está muy Terrible. mal. Volvemos. A veces